Presidenta, señorías, buenos días. Buenos días. Comparezco a petición de distintos grupos parlamentarios, como ha dicho la presidenta, para rendir cuentas sobre las informaciones conocidas del programa informático Pegasus. Y como quiera que, al calor de estas noticias, a lo largo de estas últimas semanas, diferentes grupos han puesto en duda el compromiso del Gobierno de España con la regeneración democrática y la política de diálogo y de reencuentro en Cataluña, me van a permitir que comparta algunas consideraciones previas para luego entrar en la materia objeto de la comparecencia y, con todo ello, espero poder despejar esas dudas manifestadas por algunas de sus señorías. La próxima semana, señorías, se van a cumplir 4 años desde la moción de censura que puso fin al Gobierno del Partido Popular. Entonces propuse a esta Cámara liderar un Gobierno social y ejemplar. Las razones resultaban entonces y aún resultan oportunas. España sufría y sufre un grave problema de desigualdad, agravado por la pandemia, por la guerra en estos últimos 3 años, pero exacerbado, sin duda alguna, durante una década por políticas neoliberales que recortaron el estado del bienestar y ensancharon, desgraciadamente, las brechas sociales, territoriales, generacionales y de género que aún sufre España. Y mientras se recortaban las políticas sociales, se imponían contrarreformas que menoscababan los derechos laborales, devaluaban los salarios y las pensiones de nuestros mayores, la opinión pública española asistía, entre atónita e indignada, a una cascada, yo diría que interminable, de escándalos de corrupción de sus gobernantes que con una mano recortaban y con la otra cobraban sueldos en B. Esta era la situación que había en España hace 4 años. De ahí la exigencia, entonces, de orientar el cambio político hacia un gobierno ejemplar y social, un nuevo gobierno que pusiera fin a una etapa marcada por las políticas antisociales y por la corrupción que caracterizó ese periodo, a mi juicio, oscuro de la democracia. Además, los datos demoscópicos de aquella época eran concluyentes. El Centro de Investigaciones Sociológicas situaba entonces la corrupción como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. No el empleo, no la desigualdad, no el acceso a la vivienda de nuestros jóvenes, no, era la corrupción. Hoy, afortunadamente, la corrupción no está en los primeros lugares, pero sí está, señorías, sí está entre los primeros lugares de las preocupaciones de nuestros ciudadanos la crispación política. Y después de 40 años de experiencia en democracia, sabemos que la situación no es nueva. Suele coincidir con las épocas en las que la derecha política está en la oposición. Precisamente es lo que viene sucediendo desde hace 4 años a esta parte, gracias a la moción de censura que hizo abandonar el poder al Partido Popular. A la corrupción financiera, señorías, que representa el caso Gürtel, a la corrupción política, que representa la instrumentalización de instituciones públicas, como por ejemplo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que representa el caso Kitchen, la derecha española junta otra corrupción, que es la corrupción democrática. Esta es no aceptar los resultados electorales y descalificar como ilegítimo cualquier gobierno que no sea el suyo. Suele ser habitual, señorías, por desgracia, en esta tribuna y también fuera de esta tribuna, descalificaciones como las que hemos escuchado y vamos a seguir escuchando a lo largo de esta legislatura y el tiempo que lleve la derecha en la oposición, que esperemos sea largo, como, por ejemplo, presidente ocupa o traidor a la patria. En fin, ha habido epítetos, descalificaciones utilizadas sistemáticamente por la derecha cuando está en la oposición. O tachar como ilegítimos los apoyos legítimos de los representantes elegidos libremente por el voto de los ciudadanos. Estos son algunos de los ejemplos de cómo la derecha practica esta corrupción democrática. Porque no asumen el resultado democrático, señorías. Porque entienden que el poder es solo suyo en una visión patrimonialista de la democracia, la Constitución y sus instituciones. Creen que solo ellos tienen derecho a gobernar, que no es la democracia de todos, porque es su democracia, que no es la bandera de todos, ni tampoco la Constitución de todos, porque es su bandera y su Constitución, que no es la España de todos, porque la España que ellos defienden es solo y únicamente suya. Si el nacionalismo catalán y el vasco, señorías, contribuyen a la gobernabilidad de España cuando gobierna la derecha, los nacionalistas se convierten en partidos de Estado. España está a salvo.
España no peligra. Si ese mismo nacionalismo apoya a un gobierno progresista, mal vamos. La izquierda española es descalificada y acusada como vendepatrias. El drama, señorías, para España, y que afecta además a este debate y lo que heredamos hace 4 años, el drama para España es doble. Por un lado, esta corrupción de la democracia socava los cimientos de la propia democracia y mina la convivencia de nuestros conciudadanos, polarizando a nuestra sociedad. Y además, la corrupción explica la otra, creando un círculo vicioso que degrada la vida pública. Si el poder y las instituciones le pertenecen solo a la derecha por derecho natural, ya tiene la excusa para usar esas instituciones, por ejemplo, en el caso Kitchen, en su propio beneficio y financiarse irregularmente, como han hecho a lo largo de estos 30 años, para mantenerse en el poder. 4 años después de la moción de censura, señorías, la corrupción ha desaparecido entre las principales preocupaciones ciudadanas y existe, en consecuencia, un amplio consenso en esta Cámara y también por parte del Gobierno con la regeneración democrática. Para ello, o mejor dicho, pero ello no significa que la corrupción no pueda regresar. Entre otras cuestiones, porque el partido que fue condenado por esa corrupción sigue mirando hacia otro lado o continúa tapando los comportamientos corruptos de ayer y de hoy. Y cuando entre sus filas aparece algún dirigente, no mencionaré quién, que denuncia un presunto caso de corrupción, el partido reacciona vigorosamente, pero no para atacar la corrupción, sino para atacar y desalojar a su dirigente. Señorías, la España progresista que yo tengo el honor de representar piensa que las instituciones públicas no pertenecen a nadie en exclusiva, que son de los ciudadanos. No es casual que los mayores avances sociales y también los periodos de mayor regeneración democrática en nuestro país se den con gobiernos progresistas. Como tampoco es casualidad que España sufra la oposición más furibunda en Europa cuando la derecha no gobierna. La sufrimos durante la pandemia. Hemos sido testigos todos desde nuestros escaños. La sufrimos ahora con la guerra. Pero pese a la guerra, la pandemia y pese a esta oposición destructiva que nada haya ayudado al Gobierno en los momentos más críticos que ha vivido la sociedad española en estos últimos 40 años, España cuenta hoy con un Gobierno más social y más ejemplar. Y pese a todas estas calamidades en forma de virus, de guerra, y pese a la posición destructiva que sufre no solamente el Gobierno de España, sino el conjunto de la sociedad española, yo creo que nuestro país sale adelante gracias al esfuerzo de los ciudadanos y también al apoyo del Gobierno. Y ese, señorías, es el éxito de los españoles y el gran fracaso de la derecha y de la ultraderecha. Señorías, 4 años después de la moción de censura, hoy hay en España un Gobierno social porque trabaja para el empleo de los españoles, para las pensiones de nuestros mayores, para el salario de los españoles, por la igualdad de género entre hombres y mujeres, por la educación pública, por la sanidad pública. Y hay un Gobierno, señorías, incompatible con la corrupción, un Gobierno comprometido con la regeneración democrática. En mi discurso de la moción de censura dije que se abría un tiempo nuevo en la política española en la que debíamos rearmar moralmente al Estado social y democrático de derecho y poner a las instituciones a la altura que la ciudadanía merece. Desde aquel momento siempre he tratado de cumplir con ese mandato, señorías, créanme. Con este Gobierno no hay bula para apropiarse del dinero público, con este Gobierno no hay permiso para crear policías paralelas que persigan a los partidos rivales y con este Gobierno se defiende la Constitución con los métodos que autoriza la Constitución y sin saltarse la Constitución. De la coherencia con ese mandato se derivan 3 principios básicos de la acción política que claramente explican esta comparecencia. En primer lugar, la transparencia del Gobierno de España. En segundo lugar, la colaboración incondicional con la justicia y con el resto de poderes del Estado. Y, en tercer lugar, la consistencia a la hora de reforzar los servicios públicos, ya sean los pilares del Estado del bienestar, ya sea la seguridad pública de nuestros conciudadanos. Un buen ejemplo de ello ha sido la aprobación anteayer en el Consejo de Ministros de la mayor oferta pública de empleo de la historia de nuestra democracia, que va a servir precisamente para reforzar los servicios sociales y también la seguridad pública, es decir, la protección de todos. Y, por tanto, desde ese
triple compromiso, que es el de la transparencia, la colaboración con la justicia y también el refuerzo de los servicios públicos, pusimos desde el principio, nada más entrar en el Gobierno como consecuencia de esa moción de censura, todos los instrumentos de la Administración General del Estado a disposición de la justicia, en cualquiera de los numerosos casos abiertos, primero de corrupción, más tarde también de tramas policiales sin control, encargadas de robar pruebas que inculpaban al partido entonces en el Gobierno y de combatir a sus adversarios políticos. En eso consiste, señorías, precisamente fortalecer las instituciones públicas. Y lo contrario es debilitarlas. En junio de 2018 conocíamos el caso Gürtel, con hasta 7 piezas, el caso Erial, el caso Púnica, el caso Lezo, el caso Aquamed, el caso Andrax, el caso Bárcenas, el caso Fitur, el caso Taula o el caso Brugal, entre otros muchos. Pero aún no conocíamos, lo conoceríamos pronto, la existencia de la trama Kitchen, que suponía la creación de una estructura policial paralela al servicio de los intereses más oscuros. Según las conclusiones de la Comisión de Investigación Parlamentaria de esta Cámara, relativa a la utilización ilegal de efectivos y medios y recursos del Ministerio del Interior, conclusiones aprobadas con solamente el voto en contra del Partido Popular, de UPN y del Foro Asturias, hubo una utilización partidista de los efectivos y de los medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Llegaron a usarse, señorías, hasta 70 policías para obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular, para realizar seguimiento, investigación y persecución de adversarios políticos. Al Partido Socialista, mediante los trabajos realizados por las brigadas de análisis y revisión de los casos, al nacionalismo catalán con las informaciones falsas sobre el señor Trias y al Partido de Podemos con el informe PISA. Todavía hoy seguimos descubriendo detalles de aquellas acciones ilegales, y yo diría que antidemocráticas, cuyo origen es esa corrupción democrática a la cual antes hacía referencia, que explica la corrupción económica y política del Partido Popular cuando gobierna, con ese sentimiento patrimonialista y de las instituciones públicas que tiene la derecha española. En las pasadas semanas, señorías, hemos escuchado audios en los que responsables políticos al máximo nivel, estamos hablando de una exministra de Defensa y un exministro del Interior, compadrean con miembros de esa policía paralela y les encargan acciones claramente ilegales. Y lo hacen en un lenguaje descarado que produce en quienes lo escuchamos auténtica vergüenza ajena. De verdad, señorías, de verdad, ¿el Partido Popular nada tiene que decir ante esta vergüenza? Cuando suceden esos hechos, señorías, ustedes los niegan. Comparecen tan campantes y declaran que esta es una trama no del PP, sino contra el PP. Y después, cuando se hacen evidentes y dan lugar a condenas, dicen que son cosas de ayer. ¿Cómo podemos estar seguros de que esas conductas no van a volver a repetirse si tienen oportunidad de volver a hacerlo en el futuro? Hace una semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al anterior director adjunto operativo de la Policía Nacional por facilitar al Centro Nacional de Inteligencia pruebas ilegales para la imputación de Jordi Pujol Ferrusola. Y el que era ministro del Interior en aquella época, Jorge Fernández Díaz, y el secretario de Estado de Seguridad de aquella época, Francisco Martínez, permanecen procesados en la investigación de la Operación Kitchen por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos. Todos estos casos, señorías, son graves. Durante años, además, han convulsionado y centrado la vida pública y política en nuestro país. Han manchado, o al menos han tratado de manchar, la buena reputación de instituciones tan necesarias para nuestro país como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero, por fortuna, son actos que no quedan impunes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están actuando, la Fiscalía y la Judicatura están actuando y el Gobierno, señorías, tengan ustedes la certeza, colabora con transparencia y con rigor con la justicia cuando así ha sido requerido. Y, por tanto, pese a sus defectos, nuestra democracia es sólida, puesto que aquellos actos delictivos no quedan impunes. Esta fue la situación que nos encontramos al llegar al Gobierno hace 4 años. Y mi compromiso entonces y hoy con la limpieza y con la regeneración democrática continúa siendo firme.
con eficacia administrativa, pero sobre todo con transparencia y con una impecable, mejor dicho, colaboración con la justicia. No ha habido ni un solo requerimiento hecho por la justicia que el Gobierno de España no haya atendido, dentro de los límites, lógicamente, que establece la legalidad. Ese compromiso con la regeneración democrática y con la ejemplaridad, señorías, se extiende a todos los ámbitos del Estado. También al ámbito de la seguridad nacional, una tarea que evidentemente exige discreción y profesionalidad, rigor y el fiel cumplimiento de la legalidad. Como en otras ocasiones, quiero reconocer y agradecer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también de nuestros servicios de inteligencia. Todos ellos trabajan sin descanso, día y noche, para abordar potenciales atentados, desarticular redes y tramas que ponen en riesgo nuestra seguridad y nuestra tranquilidad. Lo hacen jugándose la vida. Por desgracia, algunos de ellos han perdido la vida y a ellos y a sus familias quiero rendir homenaje con mis palabras. Compartirán conmigo que el propósito de este trabajo exija de la debida discreción y de la confidencialidad. Confidencialidad que no debe confundirse con opacidad, señorías, para no hacer peligrar precisamente el trabajo y restar eficacia al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también de los servicios de inteligencia. La preservación de cierta información no es, por tanto, en la democracia española y también en el conjunto de democracias occidentales homologables a la nuestra, una actuación ilegítima o una irregularidad democrática, y ni mucho menos implica una conculcación de la legalidad constitucional. Lo verdaderamente relevante para los ciudadanos, para su tranquilidad y también para el conjunto de demócratas en nuestro país es que no se atropellen sus derechos fundamentales. Por eso, señorías, hay controles, hay rendición de cuentas, para evitar que haya conductas ilegales que queden impunes. Son controles que existen en todas las democracias occidentales. Y, en nuestro caso, van desde el control parlamentario, a través de la comisión conocida en términos coloquiales como la Comisión de Secretos Oficiales, hasta el control de la justicia y también el control del Tribunal de Cuentas. Y abundando en esa idea de transparencia y de controles externos para evitar la conculcación de derechos fundamentales y tranquilizar a la opinión pública española, les recuerdo que el alto comisionado de esta Cámara, es decir, el Defensor del Pueblo, actuó de oficio con un examen minucioso y detallado del trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, que es algo que muy pocos países, reconozcámoslo, señorías, ha hecho. Como el mismo Defensor del Pueblo expone en sus conclusiones, el Gobierno podría haber hecho uso de la prerrogativa legal que le autoriza a denegar la remisión de documentos clasificados al Defensor del Pueblo, pero reconoce en su informe del pasado 18 de mayo que el Ejecutivo no hizo uso de esa prerrogativa y remitió todos los documentos solicitados. Es decir, optamos, una vez más, por la máxima transparencia. Por tanto, la información que afecta a la seguridad nacional está siempre sometida al control de los tribunales, del Parlamento, de sus instituciones, o mejor dicho, de su comisión y de otras instituciones, como puede ser también el Defensor del Pueblo. Pero no están sometidos, señorías, y esto quiero subrayarlo, a la decisión discrecional de la presidencia del Gobierno. En un país democrático como es España, la presidencia del Gobierno, los miembros del Gobierno de España reciben informes que atañen a la seguridad nacional. Esto es lógico, es evidente. El Gobierno lo que hace es marcar las prioridades en materia de riesgos para la seguridad nacional en su directiva de inteligencia, pero el Gobierno ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia, que son siempre sometidas a quien tiene la decisión final, que es la autoridad judicial que realiza el control legalmente previsto. Resulta evidente, señorías, que en 2015 o de 2015 a 2020, con la Declaración Unilateral de Independencia en el Parlament de Cataluña en el año 2017, y los sabotajes provocados, recordémoslo, en muchos puntos de Cataluña, o los incendios en la ciudad de Barcelona, tras la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas del Procés en el año 2019, la crisis fue fuente de una enorme preocupación para la seguridad nacional. De ahí que, en el marco de la Directiva de Inteligencia, los servicios que se ocupaban de la misma propusieran y el juez acordara las medidas oportunas. Pero, como he dicho anteriormente, el Gobierno no conoce, no decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia. Eso, señorías, ha podido pasar en otro momento, con otro Gobierno, como hemos visto,
pero jamás ha pasado con este Gobierno desde que yo soy presidente del Gobierno y les garantizo que no pasará. Porque esa, señorías, es la esencia de la democracia y también la limitación del propio Poder Ejecutivo y de su sometimiento a la más estricta legalidad. Y quiero además manifestar en este punto, señorías, que esos momentos tan duros, tan difíciles, tan traumáticos que vivió la sociedad catalana y la sociedad española son tiempos pasados. No digo con esto que el conflicto político en Cataluña esté superado, nada más lejos de la realidad. Queda mucha tarea por delante, mucha tarea por delante. Pero lo hemos devuelto al territorio del que nunca debió salir, que es el territorio de la política. Y aunque queden cuestiones pendientes de dirimir, fruto de la judicialización de la crisis durante esta década que hemos sufrido, afortunadamente, gracias al diálogo, hoy hay una amplia mayoría de catalanes, voten lo que voten y piensen lo que piensen, que cree en la vía del encuentro, de la negociación y del acuerdo. Y a ese propósito, señorías, voy a continuar dedicando todas mis energías y toda mi determinación política, porque no hay tarea más noble para el servicio público, para la actividad política, que trabajar en favor de la convivencia de nuestros compatriotas. Por tanto, transparencia, colaboración con la justicia y consistencia, coherencia a la hora de reforzar nuestros bienes públicos, nuestro patrimonio público, que son los servicios públicos, en este caso, aquellos vinculados con la seguridad de todos, con la seguridad pública. Como bien saben, señorías, el pasado 18 de abril, el Laboratorio Interdisciplinar Citizen Lab de la Universidad de Toronto publicó un informe bajo el título Catalan Gate, según el cual, supuestamente, los dispositivos móviles de al menos 65 políticos independentistas, activistas catalanes, habían sido atacados o infectados entre el año 2017 y el año 2020 por dos conocidos software de espionaje, uno Pegasus y el otro Candiru. La publicación, además de este informe, coincidió con la de un artículo en el New Yorker acerca de Pegasus y su fabricante, la empresa tecnológica israelí NSO. Posteriormente, el pasado 2 de mayo, el Gobierno informó a la Audiencia Nacional y también a los medios de comunicación y a la opinión pública española que los dispositivos móviles de varios miembros del Gobierno, empezando por el mío propio, habían sufrido el ataque de Pegasus. Una circunstancia que, como bien saben, se viene repitiendo, por cierto, desde hace ya años en otros muchos países de nuestro entorno. No somos los únicos que hemos sufrido esta situación. En los últimos años se ha descubierto el espionaje a líderes mundiales a través de dispositivos móviles. En 2013, por ejemplo, el famoso caso de Edward Snowden filtró una información que apuntaba a que el teléfono de la entonces canciller alemana Merkel había sido pinchado por agencias de seguridad de terceros países. La Fiscalía alemana, precisamente, lo que hizo fue abrir una investigación que se tuvo que cerrar por la falta de evidencias. En julio de 2021, una investigación periodística reveló que el presidente Macron, el ex primer ministro francés, Édouard Philippe, y al menos hasta 14 ministros franceses eran objetivos potenciales del programa de espionaje Pegasus por acción de otros países. Citizen Lab informó hace muy pocas semanas al gabinete del primer ministro Boris Johnson de que su oficina pudo ser objeto de Pegasus entre el año 2020 y el año 2021. Todo ello, señorías, se produce en un entorno de una aceleración intensa de la revolución tecnológica que ha dejado obsoletas muchas de las herramientas clásicas de protección ante las amenazas exteriores y también, lógicamente, de los marcos regulatorios que garantizaban la privacidad de las personas. Simplemente para que nos demos cuenta de la envergadura y del salto tecnológico que hemos dado en estos últimos años. Hace 20 años había pocos cientos de millones de usuarios de telefonía móvil en el mundo. En la actualidad hay más de 5.200 millones de usuarios. Hoy en día existen más de 13.000 millones de conexiones a Internet por parte de máquinas. Y de estos avances, evidentemente, que son avances que benefician el progreso, hay grupos, fuerzas, que buscan cometer atentados, propagar ideologías radicales, violentas o intentar socavar el funcionamiento de las sociedades democráticas. Ese, señorías, es el contexto desde el que debemos entender también los acontecimientos que hoy analizamos. Mi Gobierno tomó la decisión, en coherencia con todo lo que hemos venido haciendo y diciendo durante estos últimos 4 años, de comunicar primero a la justicia un hecho delictivo
y luego informar a la opinión pública de que teléfonos de varios miembros del Gobierno habían sido infectados. Queríamos que la ciudadanía conociera una realidad compleja y afrontarla con la mayor transparencia posible. Yo estoy convencido de que si no lo hubiera hecho y se hubiera dado a conocer dentro de 3 meses, aquellos que me critican hoy por un exceso de transparencia me estarían criticando precisamente por lo contrario, por un exceso de ocultación. Efectivamente, señorías, es un hecho que ha habido un fallo de seguridad en los procedimientos que debían proteger la confidencialidad de las comunicaciones y, como tal, lo identificamos y lo pusimos en conocimiento de la justicia, pero también de todos los ciudadanos, lejos de cualquier intento de ocultación. Una vez más, hemos apostado por la transparencia. Y si algo ha hecho este Gobierno es precisamente negarse a mirar hacia otro lado. Nuestra intención es exactamente la contraria. Es que tenemos que aprender de las circunstancias presentes para hacer una reflexión pública ante una de las mayores amenazas a las que se enfrentan las sociedades libres y democráticas. Porque esa será, sin duda alguna, la mejor manera de incrementar la confianza ciudadana y así plantar cara a las manipulaciones interesadas, que lo único que persiguen es socavar el crédito de las instituciones para tratar de imponer su agenda autoritaria. Señorías, en esta comparecencia no voy a entrar a valorar las relaciones comprometidas de determinados líderes independentistas catalanes con dirigentes de otros países que ahora sabemos a ciencia cierta que perseguían la desestabilización de las democracias europeas y la propagación de noticias falsas para confundir a la opinión pública de nuestros países. No lo voy a hacer. Tampoco voy a entrar a cuestionar las dudas razonables sobre la metodología del informe de Citizen Lab, sobre todo porque, al margen de esas dudas que pueden plantearse y que yo además tengo a la luz de la lectura de ese informe, algunas de estas personas afectadas podrían haber visto conculcados sus derechos. Por eso merecen nuestra empatía y el apoyo del Estado de Derecho para el esclarecimiento de estos hechos. Además, el caso tiene consecuencias políticas y sociales que yo reconozco y que justifican, lógicamente, mi comparecencia ante sus señorías. Pero bajo estos principios, el pasado 24 de abril, el Gobierno anunció diversas líneas de actuación. La primera es la puesta en marcha de un sistema de control interno por parte del Centro Nacional de Inteligencia. La segunda es la coordinación con distintos grupos parlamentarios para reactivar la Comisión de Secretos Oficiales, con el fin de que la directora del Centro Nacional de Inteligencia pudiera presentar las conclusiones de dicho informe a los legítimos representantes de la ciudadanía, que son todos ustedes. Y también se sumó la investigación de oficio abierta por parte del Defensor del Pueblo, alto comisionado de esta Cámara, a la que el Centro Nacional de Inteligencia abrió sin dudar sus puertas. Finalmente, lo que hizo el Gobierno fue manifestar su plena disposición, como hemos hecho siempre, a desclasificar toda la información sobre este asunto que le sea lógicamente solicitada en sede judicial, siempre que no afecte a la seguridad nacional, en el marco de los procesos que muy previsiblemente instarán las personas afectadas por estas informaciones. Por tanto, de nuevo, señorías, transparencia, colaboración con la justicia y coherencia en las decisiones tomadas. En apenas 30 días, 3 de estas iniciativas ya se han puesto en marcha y han arrojado resultados tangibles que creo que pueden alumbrar y ayudar al esclarecimiento de este asunto. Y quiero decirles, además, que el compromiso del Gobierno de España para colaborar con la justicia sigue siendo máximo y que toda solicitud de desclasificación formulada por los jueces para ayudar a conocer la verdad y a facilitar el derecho de defensa de los afectados que han podido ver o ser víctimas de la vulneración de sus derechos fundamentales va a ser atendido con la mayor celeridad. El conocimiento de la verdad, como les acabo de mencionar, debe ser objetivo principal de las autoridades políticas y también judiciales. Y por eso es importante diferenciar claramente lo que son informaciones con indicios sólidos de lo que son simples conjeturas. Y lo cierto, señorías, es que el propio informe de Citizen Lab, que ha originado todo este debate, toda esta alarma, al margen del terreno especulativo, reconoce el propio informe la imposibilidad de atribuir de manera concluyente las operaciones de hackeo a una entidad específica. Es decir, debatimos deducciones e inferencias de una investigación académica y en ningún caso hechos probados. No lo olvidemos, porque si bien es importante mostrarnos receptivos a todas las aportaciones que sirvan para mejorar la salud democrática de nuestro país, también lo es centrar el debate en la realidad objetiva y no conceder a pruebas, o mejor dicho, a conjeturas, la categoría de pruebas fehacientes.
Para eso, precisamente, compareció el pasado 5 de mayo la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia ante la Comisión de Control de los Créditos destinados a gastos reservados para poner los hechos encima de la mesa. Y quiero volver a resaltar el esfuerzo de transparencia, de confianza institucional que esta iniciativa supone, sin menoscabo, como he explicado en muchas ocasiones, de la discreción, de la necesaria confidencialidad y la reserva que necesariamente debe rodear la actuación de los servicios de inteligencia, no solamente de este país, sino también de cualquier otro Estado democrático. En todo caso, señorías, el informe del Defensor del Pueblo del pasado 18 de mayo nos permite y nos proporciona una serie de certidumbres que me gustaría compartir con todos ustedes. Y son esas certidumbres, señorías, las que creo que tenemos la obligación de trasladar a la sociedad española, cumpliendo con nuestra responsabilidad como representantes públicos de centrar el debate en el terreno de la racionalidad y, sobre todo y ante todo, de la objetividad. De lo que conocemos hasta ahora, tras el informe del Defensor del Pueblo, existen varios hechos indiscutibles. El primero, que el Centro Nacional de Inteligencia, de acuerdo con lo contemplado en la Ley Orgánica 2/2002, solicitó al magistrado del Tribunal Supremo competente la autorización para proceder a la intervención, acotada en el tiempo, de las comunicaciones de 18 de las personas aludidas en la publicación de Citizen Lab. Es decir, no 65, 18. Segundo, que, tal y como recoge el extenso citado informe, tanto la acción del Centro Nacional de Inteligencia como los autos del magistrado se realizaron con pleno respeto a la legislación vigente, a la existencia de protocolos, de normativas perfectamente establecidas y a la existencia de motivos fundados que hacían necesaria dicha iniciativa. Y tercero, que el objetivo de esta era, conforme a la misión del Centro Nacional de Inteligencia, y como cita expresamente el Defensor del Pueblo en su informe, y cito textualmente, prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el orden constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de las instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población. Hasta aquí la referencia al informe del Defensor del Pueblo. En definitiva, señorías, lo que vengo a decirles es que el Gobierno cumple con su deber de preservar el orden constitucional en momentos muy difíciles, como los que vivimos en el pasado, con los instrumentos que le otorga la Constitución, nada fuera de la ley y todo conforme a la ley. Estos son los hechos, señorías. Y sobre hechos debe responder el Gobierno. Frente a las especulaciones, la conclusión es que la gran mayoría de los móviles infectados que recoge el informe de Citizen Lab lo han sido por actores desconocidos, completamente ajenos a la Administración española, como fueron igualmente infectados los teléfonos de miembros del Gobierno. Esa es, y no otra, la realidad. Y quiero recordar y comprometerme con un principio democrático y constitucional elemental, señorías, y es que cualquier persona que haya sido intervenida su comunicación sin la preceptiva autorización judicial ha sido víctima de un delito y tiene el derecho y toda la solidaridad del Gobierno de España para averiguar la verdad y restablecer sus derechos fundamentales. No hay democracia que explique o justifique ninguna de estas acciones. No hay en democracia ninguna causa política, ninguna razón de Estado que puedan amparar la suspensión de derechos fundamentales al margen de la ley. Mi rechazo a cualquier práctica ilegítima o ilegal y mi compromiso con el funcionamiento plenamente legal y democrático con todas las garantías de nuestras instituciones públicas. En todo caso, señorías, todo este debate creo que nos debe mover a tres reflexiones para plantear un debate en constructivo, un debate en positivo que, de alguna manera, refuerce las garantías y tranquilice a la opinión pública catalana y al conjunto de la opinión pública española. La primera de las reflexiones que quiero compartir con todos ustedes es que no vamos a conformarnos con demostrar que, desde que asumimos las responsabilidades del Gobierno, los servicios, las instituciones públicas han actuado en todo momento bajo la más escrupulosa legalidad. Esto es fundamental, es elemental, es básico. Pero en nuestro compromiso con la regeneración democrática, a la cual he reivindicado siempre, queremos ir más allá. Y posteriormente les haré algún anuncio al respecto. Pero creo, señorías, que es también de justicia reconocer que con este Gobierno no hay espacio para la actuación ilegal de servicios del Estado.
No hay espacio para el uso indigno, como sí se dio en el pasado, de esos servicios, de esas instituciones públicas, o para intentar encubrir la vergüenza de la corrupción, como hemos visto hace 4 años. Hay espacios reservados, sujetos a la confidencialidad, pero actuando siempre dentro de la ley, como sucede en cualquier otro país democrático. Por eso, señorías, es imprescindible este ejercicio de transparencia, de coherencia y de colaboración que estamos realizando, y estoy agradecido de poder comparecer ante todos ustedes, porque tenemos que demostrar a la sociedad española que somos un país que avanza decidido hacia mayores cotas de democracia, de rendición de cuentas y, en consecuencia, de ejemplaridad pública. La segunda reflexión que quisiera compartir con todos ustedes, y que algunos también, de una manera o de otra, han venido virtiendo como duda a lo largo de estas semanas de debate público al respecto, es el rotundo compromiso del Gobierno de España y el mío personal con el diálogo y como única vía para la superación del conflicto político en Cataluña. Y lamento, además, señorías, que este suceso haya minado la confianza política, también la institucional, entre gobiernos y frenado el impulso al diálogo entre las distintas partes y que tan buenos resultados está dando en la mejora de la convivencia para Cataluña. Todos ustedes saben que la única estrategia del Gobierno de España desde el principio de la legislatura fue superar el conflicto político siempre dentro de los márgenes de la Constitución y en ese instrumento que hemos puesto en marcha, la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña. Siempre os hemos pedido y hemos trasladado al independentismo catalán que debería abrir esa mesa de diálogo en Cataluña, pero lo hemos hecho nosotros entre ambas administraciones porque creemos que el reencuentro de todos los catalanes a través de las instituciones que les representan es fundamental. Y todos ustedes saben, además, que el término diálogo, en su primera acepción, comprende el intercambio de ideas, palabras, afectos entre dos o más personas. Miren, en mi discurso de investidura el pasado 4 de enero del año 2020, ya informé a esta Cámara de que trabajaríamos lo que fuera necesario para superar la tensión territorial cuanto antes. Y eso, señorías, es lo que hemos hecho, concentrar todo nuestro trabajo, todas nuestras energías en la posibilidad de que la sociedad catalana se reencontrara, de que cerrara de una vez por todas el enfrentamiento entre catalanes y también se redujera la distancia afectiva entre esa parte de la sociedad catalana independentista y el conjunto de sus hermanos y hermanas, sus compatriotas españoles. La mesa de diálogo ha sido siempre la respuesta del Gobierno para alcanzar el acuerdo, el entendimiento, cumpliendo con mi compromiso y dando un paso siempre a la política. Todos los caminos que hemos emprendido hacia la superación de esta crisis han estado dentro de la ley, de nuestra Constitución. Nuestra agenda para el reencuentro ha sido diseñada y enmarcada en nuestra Constitución y por las leyes vigentes que emanan de ella. Y mi apuesta personal, absoluta, rotunda, es reanudar el diálogo con las instituciones catalanas para consolidar el reencuentro y construir concordia y convivencia. Y quiero, además, en este punto, señorías, reconocer la valentía y el coraje de quienes apostamos, y lo digo en primera persona del plural, por el diálogo, por el reencuentro, frente a quienes quieren romperlo todo y quieren volver al año 2017. Porque esa valentía, señorías, y ese coraje están dando sus frutos. Permítame darles 2 ejemplos muy ilustrativos al respecto. En el año 2018, un 55% de los catalanes afirmaba, según GESOP, que la convivencia estaba dañada en Cataluña, como consecuencia del proceso soberanista. Y más de un 40% había dejado de hablar con un amigo o con un familiar por culpa de la política. Hace apenas unas semanas conocíamos un estudio del Instituto Catalán Internacional para la Paz y del Centro de Políticas Económicas de ESADE, donde se mostraba que Cataluña es hoy la comunidad autónoma con menos polarización partidista. Por lo tanto, la situación es muy distinta a la que había en el año 2017 e incluso a la que hubo en el año 2019. La convivencia, las oportunidades, sin duda alguna, tienen mucho más espacio que la desconfianza, la confrontación y el miedo. Les puedo asegurar que no vamos a desandar ese camino, que vamos a perseverar en él, que la sociedad catalana no nos perdonaría a todos los gobiernos, a todas las instituciones públicas que cejáramos en el empeño. En Cataluña, la voz debe pasar de los tribunales al diálogo, a los acuerdos, a las soluciones compartidas. Debe haber menos judicialización y también más política.
El camino de estas soluciones, señorías, lo he dicho en muchas ocasiones, también fue objeto de debate en mi investidura, no va a ser rápido. Va a exigir mucho esfuerzo, mucha determinación y mucho tiempo. Y no va a estar exento de dificultades o incluso de desencuentros como los que, desgraciadamente, como consecuencia de este hecho, estamos abordando. Pero eso nunca será una excusa para renunciar a emprenderlo. Siempre he creído, señorías, que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia y, del mismo modo, quiero decirles que los problemas que surjan durante el diálogo se van a resolver con más diálogo y los problemas de confianza se resolverán con medidas que restablezcan esa confianza. Señorías, se ha dicho que la finalidad de la política en muchas ocasiones es sustraer al odio su carácter eterno. En definitiva, es convivir, por tanto, vivir juntos. El objetivo de mi Gobierno, en este sentido, señorías, ha sido mejorar la vida de los ciudadanos catalanes, del conjunto de la sociedad española, ordenando nuestras agendas políticas según sus prioridades y también preocupaciones fundamentales, escuchando qué necesitan y actuando en consecuencia. Para eso estamos aquí. Hemos intentado mejorar las relaciones en todos los ámbitos posibles, también el de la seguridad o incluso también el de la ciberseguridad. Hemos trabajado con el Govern de la Generalitat de Cataluña repasando todos los asuntos bilaterales pendientes, constatando la cooperación, la coordinación y también viendo los frutos de esa coordinación y esa cooperación. En el último encuentro, por ejemplo, se expresó la necesidad de celebrar la reunión de la Comisión Mixta entre ambos Gobiernos, reconocida en el Estatuto, para impulsar el desarrollo de los acuerdos alcanzados en la Junta de Seguridad. Señorías, vuelvo por un instante al informe del Defensor del Pueblo, porque el Defensor del Pueblo también se refiere a las legítimas discrepancias que dentro de la ley pueden existir entre los distintos gobiernos democráticamente elegidos. Y dice expresamente que esa democracia, cito textualmente, una discrepancia reglada, sometida a derecho, con exclusión de todo tipo de acto de fuerza, y continúa, cierro las comillas. En definitiva, lo que quiero decir es que la existencia de discrepancias legítimas como las que acabo de mencionar entre ambos gobiernos, no es una amenaza para el Estado de Derecho, sino la prueba precisamente de su fortaleza al acoger en el debate público a personas e ideas que, incluso si no comparten aspectos tan fundamentales como la organización territorial de España, están dispuestas a participar en la vida política y en un debate público que refleja la inmensa diversidad como activo, como fortaleza de la sociedad española. Una democracia sólida, señorías, no cuando persigue ideas legítimas, como hemos visto en el pasado, sino cuando las debate. Y una democracia es más plena cuando los que piensan diferentes, además de debatir, acuerdan. Es ahí, en ese marco, señorías, en el que mi Gobierno se ubica, en ningún otro, jamás, desde luego, en el de la oscuridad y el de la ilegalidad. Y la tercera y última reflexión que quisiera compartir es que la ciudadanía española debe tener la tranquilidad total, absoluta, sobre la protección de sus derechos constitucionales que nuestra Carta Magna consagra. Existen los mecanismos necesarios para preservarlos y para perseguir a quien los viole. Fíjense en la exposición de motivos de la Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, aprobada en el año 2002, es decir, hace 20 años. Se dice, y cito textualmente, la sociedad española demanda unos servicios de inteligencia eficaces, especializados y modernos, capaces de afrontar los nuevos retos del actual escenario nacional e internacional, regidos por los principios de control y pleno sometimiento al ordenamiento jurídico. Cierro comillas. Dicha ley, junto con la Ley Orgánica 2/2002 del 6 de mayo, reguladora del control judicial, repito, del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia, componen los pilares normativos de este organismo. Tenemos, señorías, una legislación garantista. Tenemos una legislación garantista. Una legislación pensada para proteger, para preservar la seguridad y los derechos de todas y de todos nuestros conciudadanos y que contempla de forma específica el principio del control parlamentario del funcionamiento y las actividades del Centro Nacional de Inteligencia. Y, por otra parte, en las acciones que afectan a los derechos fundamentales recogidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución, es decir, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, el Centro Nacional de Inteligencia se rige por lo establecido en la Ley Orgánica 2/2002 del 6 de mayo, a la cual he hecho antes referencia. Su intervención está, señorías, en todo momento alineada con la propia Constitución, que prevé que cualquier actuación, señorías, que afecte a esos derechos precisará de la autorización judicial,
debiendo regirse siempre por los principios de necesidad y de proporcionalidad. Y, por tanto, es el magistrado del Tribunal Supremo, especialmente designado a tal efecto, quien pondera esos principios. Tenemos, señorías, un sistema perfectamente homologable y, fíjense, diría incluso más garantista que el de otros países de nuestro entorno. En relación al control de los servicios de inteligencia se dan varios mecanismos de supervisión, si miramos lo que pasa en todo el mundo, también en nuestro país, que se podrían categorizar en tres grupos. El primero, a través de los controles de naturaleza política, si pudiéramos calificarlos como tal, es decir, comisiones y comités parlamentarios. Los de naturaleza económica, cuando se supervisan precisamente los fondos reservados, y los de tipo judicial o administrativo, cuando se dan las autorizaciones específicas para la ejecución de actividades operativas intrusivas en los derechos fundamentales. Si comparamos estas medidas garantistas con las de otros muchos países de la Unión Europea, nos damos cuenta de que tenemos un sistema hasta incluso más garantista que estos otros países. Y no quiero decir con esto que sean democracias inferiores en calidad a la nuestra, simplemente que nosotros en este aspecto somos más garantistas. Fíjense, algunos países de la Unión Europea como Portugal, como Países Bajos, como Grecia, como Luxemburgo, como Austria, como Hungría o como Eslovenia, no existe la autorización judicial previa. Tampoco en el Reino Unido, donde se sigue el modelo de autorización administrativa. En nuestro país, señorías, se dan los tres tipos de control, los de naturaleza política, los de naturaleza económica y los de naturaleza judicial. Esos controles mantienen el equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la lógica defensa de la seguridad nacional. Y este equilibrio es absolutamente imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia. El primer paso para alcanzar los niveles de seguridad que merece nuestro país es mantener, lógicamente, el apoyo político y el refuerzo económico a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es lo que hemos venido haciendo de 4 años a esta parte. El Gobierno lo ha hecho, por ejemplo, incorporando 10.000 nuevos efectivos de policía y guardia civil, después de todos los recortes realizados durante los años de gobierno del Partido Popular, que eliminaron de las calles hasta 13.000 agentes. Lo ha hecho también al mejorar los salarios de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, que ahora cobran merecidamente un 20% de media más. Y lo ha hecho, por último, con un importante plan de infraestructuras extraordinario, dotado con 600 millones de euros para dotarnos con los mejores medios, modernizar nuestros cuarteles y comisarías y, en consecuencia, dignificar las condiciones laborales de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero, al mismo tiempo, estamos actuando sin descanso para intentar evitar las amenazas a la seguridad que se enmarcan en un contexto absolutamente nuevo al cual antes hacía referencia, y es el de la revolución tecnológica. Garantizar la seguridad en el ciberespacio, al tiempo que se respeta la privacidad y la libertad de la ciudadanía, como una de las prioridades estratégicas de los países más desarrollados, como lo es para el Gobierno de España desde hace 4 años, es también un objetivo que quiero reivindicar como acción de este Gobierno. Miren, el ciberespacio exige una atención constante ante la evolución tecnológica y la creciente sofisticación de los ataques. Todo esto tiene un impacto directo sobre la seguridad nacional, en la competitividad de las empresas, lo hemos visto con muchos hackeos a esas empresas, y también en la prosperidad del conjunto de nuestra sociedad. Por eso, esta es una cuestión de Estado que necesita del compromiso de todas las fuerzas políticas. Fruto de ese impulso, el Gobierno de España aprobó ya en el año 2019 la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y posteriormente, en el año 2021, aprobamos la Estrategia de Seguridad Nacional, que suponen el marco de referencia para desarrollar los principales planes y también los programas en el ámbito de la ciberseguridad. Basándonos en ese marco y a raíz, lógicamente, del inicio de la guerra en Ucrania, el pasado 29 de marzo se aprobó también el Plan Nacional de Ciberseguridad, que es una hoja ambiciosa de ruta que contiene cerca de 150 acciones a desarrollar en distintos ámbitos, tanto en el sector público como también en el sector privado durante los próximos 3 años. Y estas acciones no son papel mojado, conllevan una inversión sin precedentes en la Administración General del Estado, de más de 1.000 millones de euros, de los que ya están presupuestados 500 millones de euros. El objetivo es que España siga formando parte del grupo de países que lideran la ciberseguridad a escala mundial. Y miren, entre los proyectos incluidos en este plan destacan, por ejemplo, la creación de la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de los Ciberincidentes, de las amenazas,
y el impulso, por ejemplo, a la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado. Tenemos, en consecuencia, que asumir que la ciberseguridad nos afecta a todos y a todas, al conjunto de la ciudadanía, a las empresas, a las instituciones públicas. Y, por tanto, la colaboración en la ciberseguridad es un elemento clave, fundamental, porque todos sabemos que el ciberespacio no conoce de fronteras y es la única forma de hacer frente a las amenazas. Por eso también, señorías, no es necesario solamente la colaboración interinstitucional, sino también la colaboración público-privada. Y fíjense, para canalizar esa participación privada en la política de seguridad nacional, se creó de manera abierta, en julio del año 2020, es decir, durante la pandemia, el Foro Nacional de Ciberseguridad, que se trata de un espacio de colaboración, vuelvo a decir, público-privada, abierto, donde están representados no solamente las administraciones públicas, también lo están las organizaciones empresariales y las universidades y todos los centros que publican de manera especializada cuestiones vinculadas con la ciberseguridad. Hay más de 150 expertos de un total de 16 organizaciones y foros. España, señorías, es el segundo país del mundo con más centros de operaciones de ciberseguridad oficialmente reconocidos. 45 en total. 45 en total entre centros privados y centros públicos. Solo por detrás de una gran potencia como es Estados Unidos. Y en este sentido, actualmente se está trabajando en la creación de una red nacional de operaciones de ciberseguridad que mejore las capacidades de protección y de defensa del ciberespacio. Y en ella se va a incluir, lógicamente, a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas, a las entidades locales y a todos los demás centros de ciberseguridad. Señorías, pese a la necesidad de continuar avanzando, también tenemos que reconocer que España es un país adelantado en materia de ciberseguridad. Contamos con fuertes pilares legales, con fuertes pilares también técnicos, organizativos, de capacidades y de cooperación. Prueba de ello es que en el año 2018 España ocupaba el puesto 19 en el Índice Global de Ciberseguridad que elabora anualmente la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas. Hoy nos situamos en el cuarto lugar, es decir, en 4 años hemos avanzado 15 posiciones. Y esta mejora es, lógicamente, fruto de los esfuerzos que viene realizando el Gobierno de España. Señorías, los hechos que motivan esta comparecencia, junto con otros muchos hechos acaecidos recientemente, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, refuerzan la idea de que es necesaria, lógicamente, una actualización, una modernización y una nueva regulación sistemática de la seguridad y la ciberseguridad del Estado. Esta es la tarea que va a afrontar el nuevo equipo del Centro Nacional de Inteligencia. Avances normativos que debemos acompañar con mayores compromisos presupuestarios. Creo que estas circunstancias refuerzan aún más el propósito del Gobierno de elevar el gasto en defensa en los próximos años. Solamente quiero recordar algunas cifras. Y es que, por ejemplo, la menor dotación presupuestaria del Centro Nacional de Inteligencia en los últimos 15 años se dieron bajo otros gobiernos, en el año 2013 y 2014, siendo especialmente afectado en esos años el capítulo de inversiones, que no ha conseguido superar los niveles, fíjense, del año 2008 hasta el presupuesto del año 2022. Es precisamente este año cuando nos encontramos con el mayor presupuesto en 15 años del Centro Nacional de Inteligencia, en coherencia con la importancia que les estamos dando a su trabajo. Si el papel de los servicios de inteligencia en los sistemas democráticos es la prevención, es la neutralización de las amenazas contra la seguridad nacional, debemos también actualizarlo permanentemente para garantizar los derechos y las libertades de la ciudadanía en este nuevo contexto tecnológico, y actualizar, en consecuencia, significa dotarlo de recursos. Y para cumplir todos estos objetivos, en primer lugar, es necesario reforzar las inversiones del CNI. En segundo lugar, como he dicho antes, reforzar y potenciar la industria española y europea vinculada con la ciberseguridad. En tercer lugar, implantar medidas de seguridad enfocadas a mejorar las capacidades de prevención, de detección y de respuesta ante incidentes. En cuarto lugar, incrementar la confianza en la sociedad digital, aumentando la capacidad de resiliencia ante amenazas provenientes del ciberespacio. Y, por último, garantizar la seguridad, la resiliencia de los activos estratégicos nacionales, objetivos en los que la implantación, creo que, del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado va a constituir un pilar fundamental. Y también debemos adaptar la normativa que regula el CNI a la situación geopolítica actual. Estamos hablando de una ley del año 2002. Muchas cosas han pasado desde el año 2002 a esta parte. Y debemos intentar que la ley no vaya nunca detrás, sobre todo, de la tecnología, que es donde tenemos el principal desafío.
En este nuevo contexto, nuestro servicio de inteligencia requiere que su marco regulatorio evolucione de forma que pueda enfrentarse con éxito, con garantías, a los nuevos y intensos, diría también, retos tecnológicos y sociales, mientras sigue cumpliendo su misión de servicio a la seguridad nacional y a la defensa de los intereses nacionales y el ordenamiento constitucional. Y, por otra parte, también debemos reforzar mecanismos de control democrático similares a los que existen en los países con mayores garantías de las democracias occidentales de nuestro entorno. Por eso les anuncio, señorías, dos iniciativas legislativas que vamos a emprender para modernizar el marco regulatorio de los servicios de inteligencia de nuestro país. En primer lugar, el Gobierno va a aprobar una nueva ley de información clasificada, también denominada de secretos oficiales, que va a sustituir a la vigente que está aprobada, señorías, en el año 1968, es decir, durante la dictadura. Bueno, yo creo que es 1968. Es fundamental, es impostergable que la norma se adapte a los principios democráticos, constitucionales, así como, lógicamente, a los mejores y mayores estándares internacionales. Y, en segundo lugar, les anuncio también, señorías, que el Gobierno reformará la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial del CNI en la línea de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Se trata de reforzar las garantías de ese control, además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas. Y en la misma se van a tener en cuenta, lógicamente, las consideraciones que formule el Parlamento Europeo sobre las tecnologías de interceptación de comunicaciones de última generación. Y, en tercer lugar, señorías, vamos a continuar, mejor dicho, trabajando y esforzándonos para redoblar la seguridad y blindarla lo máximo posible en el futuro. Por eso creemos necesario también alinear la Directiva de Inteligencia al marco de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en el año 2021. Tal y como se recoge en dicha estrategia, es necesario aumentar las capacidades de los servicios de inteligencia españoles frente a los ataques de los servicios de inteligencia hostiles, especialmente, vuelvo a mencionar, el ciberespacio, y también debemos reforzar la coordinación entre el Centro Nacional Criptológico y los organismos encargados de la ciberseguridad. Y, en ese sentido, es necesario avanzar hacia un modelo de gobernanza de la ciberseguridad en el marco del Sistema de Seguridad Nacional. Y, asimismo, es esencial realizar un esfuerzo cada vez más amplio de las actividades del CNI que desarrolla frente precisamente a las actuaciones de servicios de inteligencia hostiles en los ámbitos de la contrainteligencia, de la ciberseguridad y de la información clasificada. Protegerse, en definitiva, del uso ilegítimo de software como Pegasus y de todos los que puedan llegar en el futuro, porque para ello lo que vamos a necesitar es una labor continua de evaluación y de análisis de nuestras vulnerabilidades. Por lo tanto, señorías, la actualización de la Estrategia de Seguridad Nacional y de Ciberseguridad, la nueva Ley de Secretos Oficiales y la reforma de la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial del CNI pondrán al día los procedimientos y acometerán los cambios necesarios para evitar que estas brechas de seguridad vuelvan a producirse en el futuro. Y, por otra parte, al haber constituido finalmente la Comisión de Control de Créditos destinados a los gastos reservados, 3 años después, señorías, 3 años después de haber celebrado su última sesión y tras más de 2 años de espera, yo creo que supone un paso decisivo para hacer realidad las previsiones de control parlamentario sobre los objetivos y actividades del Centro Nacional de Inteligencia que están contenidas, recogidas en el artículo 11 de la Ley 11/2002 de 6 de mayo, que es la ley reguladora del funcionamiento de este centro. De esta forma, la máxima responsable del CNI podrá, por fin, acudir con normalidad, con regularidad, a dar cuenta de los objetivos de inteligencia establecidos anualmente y del informe de inteligencia sobre evaluación de actividad de situación y grado de cumplimiento de los objetivos. Es decir, también, con la colaboración de la Cámara, habremos dado un paso más en la senda de transparencia, de rendición de cuentas y, en consecuencia, de garantía de los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos. Por tanto, por recapitular, señorías, primero, respeto absoluto y escrupuloso a la legalidad democrática. Tengan ustedes total garantía de ello. Segundo, determinación para continuar la senda de diálogo que también está sentando a la sociedad catalana. No dar pasos atrás, al contrario, seguir dando pasos hacia adelante a favor de la convivencia. Y tercero,
Actualizar legislación que nos permita reforzar la seguridad y la ciberseguridad al tiempo que reforzamos también las garantías para el estricto respeto, o mejor dicho, respeto a los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos. Concluyo, señorías, señora presidenta. Lo hago reafirmando lo que he dicho al principio de mi intervención, el compromiso personal y político de todo el Gobierno con la política social y con la regeneración democrática en nuestro país. Y en ese ejercicio de avanzar hacia una mayor y mejor democracia, el refuerzo de los servicios de inteligencia, la colaboración incondicional con la justicia y la transparencia para la mayor rendición de cuentas son los ejes en los que siempre se ha movido y se moverá el Gobierno. Señorías, yo no voy a esquivar ninguna crítica justificada, pero sí voy a combatir toda acusación sin fundamento, porque la trayectoria de este Gobierno durante estos últimos 4 años ha tenido como único propósito avanzar en conquistas sociales y mantener la seguridad pública del conjunto de nuestros conciudadanos. Corregir, en consecuencia, las evidentes arbitrariedades y abusos que heredamos y que existieron. La meta del Gobierno ha sido cambiar la confrontación por el diálogo, la discrepancia por los acuerdos y la discordia por la convivencia. No cabe duda de que ha habido deficiencias que es necesario seguir corrigiendo, señorías, y el Gobierno lo va a seguir haciendo. También discrepancias sobre las que debemos seguir dialogando, pero puedo garantizar ante todos ustedes y a la opinión pública española que ningún abuso ha sido tolerado ni lo será en el futuro y que lo peor de nuestro pasado, el más reciente, no nos hará renunciar a las oportunidades que nos deparará el futuro. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.